ángulos, ¿ya? Entonces, miren, vamos a ver lo que son ángulos. Nosotros ya hemos visto, ¿no? Le he puesto 20, ya hemos visto lo que ya anteriormente nosotros sabemos que es ángulo, ¿no? El ángulo viene a ser la amplitud que hay entre dos líneas, que se cortan dos segmentos, ¿no? De lo que nos queda, ahí esta amplitud, este viene a ser un ángulo. Este viene a ser un rayo, este viene a ser el otro rayo. La unión de los dos rayos por un vértice nos formaría, esa amplitud viene a ser el ángulo, nos formaría el ángulo, en este caso, alfa. ¿Cómo se clasifica los ángulos? Tenemos dentro de las clasificaciones, tenemos los ángulos convexos. ¿Quiénes son? Los ángulos convexos son los ángulos agudos que mide, el ángulo es mayor de 0 y menor de 90. El ángulo recto que mide 90 grados. El ángulo obtuso mayor de 90 y menor de 180. Luego tenemos los ángulos no convexos. Los ángulos no convexos vienen a ser, este es el alfa, que viene a ser mayor de 180 y menor de 360. Asimismo tenemos los ángulos adyacentes. Los ángulos adyacentes, ¿qué llamamos adyacentes? Aquellos que tienen solo un lado en común. Este lado, miren, OB es el lado común. Entonces, solamente son dos ángulos, ¿no? Entonces, A o B con B o C son adyacentes, porque tienen un lado en común. Pero, ¿qué pasa si yo coloco otro ángulo más? Si yo coloco, por ejemplo, para acá otro ángulo más, ¿no? Entonces, este ángulo de acá sería, ya no sé, este ángulo de aquí, por ejemplo, le voy a poner ángulo N, NOA. Este ángulo NOA es adyacente con A o B, pero no con B o C. Pero estos tres ángulos vienen a ser ángulos consecutivos. Cuando adyacentes solamente son dos ángulos. Cuando hay más de dos, ¿no? Cuando están juntitos y más de dos, a eso se le llaman consecutivos, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia de ángulo adyacente y ángulos consecutivos. Continuamos recordando los ángulos complementarios. ¿A qué llamábamos ángulos complementarios? Son dos ángulos que su suma son 90 grados. Seguimos, ángulos suplementarios son aquellos que su suma alfa más beta nos da 180 grados. El ángulo alfa más el ángulo beta es 180 grados. Si alfa es el ángulo, beta es el complemento. Beta mide 180 menos alfa. Acá, si alfa es el ángulo, beta es el complemento. Beta es, si acá beta, esto pasa acá, beta será 90 menos alfa. Uno es el complemento y el otro es el, ¿no? Y el otro de acá es el suplemento. Tenemos asimismo, tenemos los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos opuestos por el vértice nos dice que todo ángulo opuesto por el vértice son iguales. ¿Qué quiere decir? Miren aquí, yo corto con dos rectas, ¿no? Entonces, este ángulo beta es igual a este ángulo alfa viene a ser igual al ángulo alfa. Estos dos son opuestos por el vértice. Seguimos la bisectriz, recordando, ¿no? Todo lo que vamos a necesitar. La bisectriz nos dice que es el rayo que divide al ángulo en dos partes iguales. En este caso, OX es la bisectriz. Este es el ángulo alfa, alfa, ¿no? Es aquel que divide al ángulo en dos partes iguales. ¿Qué más nos dice? A ver, nosotros tenemos para esto, nosotros tenemos, a ver, un grupo de ángulos acá. Rectas paralelas cortadas por una secante, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos acá? Miren, entonces, si nosotros tenemos estas rectas paralelas cortadas por una secante, nosotros vamos a encontrar 8 ángulos. En este caso son 8 ángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
de las cuales cada uno de ellos ya tienen su nombre, ¿no? Algunos de ustedes ya recordarán, ¿no?, el nombre de estos ángulos. Miren, sabemos que el 2, el 4 opuestos por el vértice, el 1, el 3 opuestos por el vértice, 5 con 7 opuestos por el vértice, por lo tanto son iguales, y el 6 con el 8 también son opuestos por el vértice, ¿ya? Además, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos los ángulos alternos, alternos internos. ¿Quiénes son los ángulos alternos? Los ángulos alternos son aquellos que nosotros alternamos, ¿no? Nosotros usamos así, manito, codito, y esos van a ser iguales, en cruz, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, ángulos, a ver, aquí, por ejemplo, acá, ¿quiénes son los ángulos internos? Todos los que están dentro de las paralelas, 3, 4, 5 y 6. ¿Quiénes son los ángulos externos? Los que están fuera de las paralelas. ¿Estos? ¿Está claro? Entonces acá, ¿qué más podemos hacer? A ver, como estos son internos, acá el 3 con el 5 es alterno interno, y el 4 con el 6 también es alterno interno. El 3 es igual al 5 y el 4 es igual al 6. Por eso acá moradito con moradito, ¿no?, verde con verde. Y estos son los alternos internos. ¿Quiénes son los alternos externos? Los alternos externos son los que están hacia afuera, pues, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser? Miren acá, vendrían a ser, incluso acá, el 1 con el 7 y el 2 con el 8. Ahí tenemos el 1 con 7 y el 2 con el 8, ¿no? Y esos son los alternos externos, ¿no? Entonces aquí tenemos. ¿Y cómo son los alternos externos? También vienen a ser iguales, ¿no? Ahí, para que lo vean mejor, ¿no? El 1 con el 7, aquí está el 1 con el 7 y el 2 con el 8, ¿no? Y esto vienen a ser los alternos externos, que son también iguales. Además, tenemos otro grupo de ángulos que vienen a ser los ángulos correspondientes. ¿Quiénes son los correspondientes? También los correspondientes nos dicen que son ángulos iguales. ¿Por qué se llama correspondiente? Los correspondientes se le llaman, ¿por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo esta recta acá, al de arriba le corresponde el ángulo que está arriba de la otra recta. Al que está debajo de la recta también le corresponde al que está debajo de la otra recta. Al que está a la derecha de la recta le corresponde al que está a la derecha, y al que está a la izquierda le corresponde a la izquierda. Entonces es como que si yo, miren, ¿no? Entonces este de que está arriba le corresponde el 6. Entonces tenemos el 2 con el 6, porque están los dos arriba. El 1 con el 5. El 1 con el 5, a ver, vamos a trabajarlo con círculos. El 2, el que está arriba, le corresponde a aquel que está arriba, ¿no? Acá, al del otro lado, el que está arriba, le corresponde el que está arriba. Estos dos son iguales. Ahora, el que está debajo, le corresponde al que está debajo de la izquierda. Y el que está debajo de acá, le corresponde al que está debajo de la derecha. ¿No? Entonces, eso es lo que corresponde a cada uno de ellos. ¿Cómo estás entrando tarde? ¿Eh? Bien, ¿no? Entonces, aquí nosotros es lo que tenemos, ¿no? Aquí esto es lo que nosotros tenemos aquí, ¿no? Entonces, y estos correspondientes, el de arriba le corresponde el de arriba, a estos dos también van a ser iguales. Entonces, el 2 con el 6 son igual, el 3 con el 7 también van a ser igual, el 1 con el 5 también van a ser igual, y el 4 con el 8 también son iguales, ¿no? Entonces, los que están pintaditos de esta manera, ¿no? Luego, a ver, los únicos que son diferentes aquí vienen a ser los ángulos conjugados.
los ángulos conjugados. Este es otro tipo de ángulo, ¿no? Entonces, en los ángulos conjugados, nosotros tenemos clases de ángulos conjugados. Igualito como teníamos los ángulos alternos, teníamos internos y externos, en los conjugados también va a haber conjugado interno y conjugado externo. Pero ¿qué nos dice que son estos conjugados? Ya no son iguales. Aquí, miren, son iguales. Ángulos alternos externos son iguales. Ángulos correspondientes son iguales. Ángulos opuestos por el vértice son iguales. Pero en los conjugados no. Es lo único que es diferente, que nos dice que son suplementarios. ¿Qué cosa define suplementario? Que la suma es ¿cuánto? ¿Cuánto? ¿Quién me dice? Nadie sabe. 180. ¿Cuánto? 180. 180. Bullón, ¿no? Bien. Sí, mis. Ya. Entonces, cada vez que me digan algo, díganme su apellido, por favor, para poderle poner su nota, ¿no? Entonces, suplementario significa que suman 180 grados. Entonces, ya hemos visto cruzados, alternados. ¿Qué es lo que nos falta, no? Nos faltan estos de aquí, miren. Estos se llaman los conjugados. Estos de acá. Estos son los conjugados como están dentro, se llaman conjugados internos. ¿Ven? Porque están dentro de las rectas. Conjugados internos. Entonces, el 3 con el 6, aquí, el 3 con el 6, ¿no? El 4 con el 5 son conjugados internos. Y conjugados externos vendría a ser el 1 con el 8, ¿vale? Y el 2 con el 7. Ahí está, ¿no? Entonces, esos son nuestros conjugados, ¿ya? Entonces, si eso nos dice que son suplementarios. Lamentablemente, para poder escribir tengo que borrarlo, ¿no? Entonces ya, si no, no me deja escribir la máquina, se baja todo. Ya. Entonces, el 3 con el 6 era, ¿no es cierto? El 3 con el 6 sumo, 3 más 6, eso nos da igual a 180 grados. ¿Ya? Luego tenemos el 4 más el 5, también nos da 180 grados. Y lo mismo con los conjugados externos. En los conjugados externos tengo el 2 con el 7 y el 1 con el 8. Y esos también van a sumar 180 grados. ¿Ya? Y para acá también igual a 180 grados. Entonces, de esa manera nosotros ya recordamos, porque esto hemos visto el año pasado alguito, y recordamos para poder hoy trabajar algunos ejercicios con esta parte de acá, ¿no? Entonces, haciendo un repaso a esto, porque se va a usar bastante esta parte, ¿no? Tenemos ángulos alternos internos, a ver, alternos internos, y quienes tenemos 3,5 y 4,6 son iguales. 2,8, 1,7 son iguales. Ángulos opuestos por el vértice, 2,4, 1,3 son iguales. 5,7 son iguales y 6,8 son iguales. Luego tenemos ángulos correspondientes, el 2 con el 6 son iguales, el 1 con el 5 son iguales, el 4 con el 8 son iguales y el 3 con el 7 son iguales. Y por último tenemos los ángulos conjugados, 4,5, 180, 3,6, 180, 1,8, 180 y 2,7, 180. Lo único que tienen que saber es el cambio de los conjugados, que es 180 grados. Son los únicos que son diferentes, pero después todo el resto son iguales. ¿Está bien? Bien, entonces vamos a hacer ejercicios. Miren, en este ejercicio de acá, ¿qué nos dice? Hallar alfa y nos dan este gráfico, donde OD
es bisectriz de C, o D, no, de COE, de COE. O D bisectriz de COE. Entonces, si esta es bisectriz, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esto va a dividir en dos partes iguales. Entonces, si me dan que este es 2 alfa, esta de acá también va a ser 2 alfa, ¿no? Este no nos da, ¿no? Entonces, así nos dan, ¿no? Entonces, si este es 2 alfa, a este también le voy a poner igualito, ¿no? 2 alfa, ¿no? Va a ser igualito 2 alfa. Bueno, 2 alfa ya no lo podemos. 2 alfa, ya ahí ahorita no sale el alfa porque ya 2 alfa, por eso es que lo dejé ahí. 2 alfa y este 2 alfa también es acá, ¿no? Y acá este es 40 y este va a ser, este cuadrito que significa que esto vale 90 y todo esto vale 130. Yo entonces sumo todo, nos tiene que dar 360 porque es un ángulo de una sola vuelta. Entonces tengo 2 alfa más 2 alfa será 4 alfa más 40 más 90 más 130 nos da 360. Sumamos nosotros, todo esto nos da 260, pasa restando 100, por lo tanto alfa será 45. Este ejercicio está simple, ¿no es cierto? Todavía. Bien, vamos ahora al otro ejercicio. Vemos aquí, no dice, se tienen los ángulos consecutivos. Consecutivos ya es de 3 a más. Adyacentes son 2. Tengan mucho cuidado con eso, porque así les van a dar ángulos adyacentes, ángulos consecutivos y así, ¿no? Entonces tienen que saber la definición. A o B, B o C y C o D, cuyas medidas son X menos alfa, o sea, A o B. El primero, siempre cuando te nombre, si te nombran primero el primero, entonces el de aquí va a ser el primero también, ¿ya? Acá también va a ser el primero, ¿ya? En esta parte de acá también sería X menos alfa. Acá, el segundo B o C es X. B o C es X. Y el tercero, este ángulo de aquí, ¿no? C o D va a ser X más alfa. Ahí tengo, ¿no? O si no, te hubieran dicho en forma ¿qué? Aritmética, ¿no? ¿No? Son consecutivos en forma aritmética. Eso podría haber sido, ¿no? Bueno, ya. Respectivamente, si la medida del ángulo A o D es igual a 132, hallar el valor de X. Entonces, ¿qué hacemos? Sumamos todos estos de acá, ¿no? X más alfa más X menos alfa, ¿no? Este es igual a 153. ¿Qué es lo que pasa? Ayer he estado con fiebre bueno, 153. Entonces tenemos menos alfa más alfa se van, ¿no? Y acá tengo 2x, 3x igual a 153, x será 153 entre 3, por lo tanto x es igual a 54. Y ese es el valor de alfa, ¿no? En este caso de acá. Bien. ¿Alguna pregunta con respecto a este problemita? Está claro, ¿no? Tercero. El tercer ejercicio. Vamos acá. Se tienen los ángulos consecutivos A o B, B o C y C o D. A o B, B o C y C o D. Tal que A o B 23. Pongo A o B 23. B o C 37. C o D 8 alfa. Si la medida del ángulo A o de todo es 124, calcular alfa. Es parecido al otro, ¿no? Todo nos dan y ya nos da el parecido al otro.
Entonces, si la medida del ángulo A o D es 124, 124, entonces calcular el resto. ¿Qué hacemos? 23 más 37 más 8, alfa igual a 124, 23 más 27 es 60, pasa restando, nos da que alfa es 64 entre 8, por lo tanto alfa es igual a 8. Si tenemos aquí este sí. A ver, miren acá, tenemos en este problemita que vamos a hallar aquí. Hay uno de los, dentro de las rectas paralelas también hay los ángulos que tienen los vértices, la suma de los ángulos que tienen los vértices a la izquierda va a ser igual a la suma de los ángulos que tienen los vértices a la derecha. Entonces, miren, acá tengo, miren, un vértice a la derecha, pero acá tengo un ángulo y otro ángulo, ¿no? Dos ángulos acá. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Miren, en este caso vemos este ángulo de acá. X más 8 va a ser igual a este ángulo. Entonces, esta parte de acá va a venir X más 8. Lo coloco así, por ser opuestos por el vértice. ¿Está bien? Este ángulo de acá, miren, este de acá, X menos 2. Entonces, este de acá también va a ser X menos 2. Acá le está poniendo X menos 2. Una vez que ya tengo eso, que ya acá lo he agrandado más, ya sé de dónde salió esto, vamos a trabajar. ¿Trabajamos con quién? Con el teorema que nos dice, ¿no? Los ángulos, acá yo tengo, a ver, miren, acá yo tengo este punto, de acá un vértice y acá un vértice, ¿no? Acá tiene dos vértices hacia la izquierda. Ahora, ¿cuántos vértices a la derecha? A la derecha voy a tener solamente este. Entonces, el ángulo de acá, de estos vértices que nos están diciendo a la izquierda, o sea, este ángulo de acá, este es el vértice, la suma de estos dos, ¿no? X más 8 más X menos 2 será igual a la suma de los que tienen las vértices a la derecha, pero solamente hay uno, igual a 78. Entonces sumo X más 8 más X menos 2 igual a 78, sumamos 2X más 6 igual a 78, por lo tanto X es igual a 36. ¿Preguntas? Chicos, ¿algunas preguntas que tengan que hacer? No hay me... preguntas, todo está claro. Estamos recordando, ¿no? Todo esto que ya hemos visto, en esta parte de aquí, ¿no? Estamos trabajando todo lo que es partes de ángulos. Miren, voy a dejar de compartir porque en estos momentos, a ver, ¿dónde está? Dejar de compartir. Voy a pausar. Pausar. Bueno, voy a pausar un ratito porque quería darle que todos estén presentes para darles unas anotaciones que el otro día me ha hecho alcance su tutora. Mire, yo hago